buenos días, amigas, amigos. Dios nos ha bendecido ciertamente hoy, que nos ha reservado este espacio de la mañana para que nos reunamos aquí en Unity en Dominicana con tanta gente de buena fe, de buen humor, de tanto cariño. A mí particularmente me bendice doblemente porque me da la oportunidad de dirigirme a ustedes con un tema, con unas ideas que hace un tiempecito pues quería tener la oportunidad de conversar, y ese momento pues llega ahora. Y estoy hablando de recurrir a las cosas que sabemos, a las cosas que creemos, para comprender un poco lo que está pasando en nuestro mundo ahora, lo que estamos haciendo. Este es un mundo muy especial, muy demandante. Tiene sobre la sociedad tremendas presiones, como pasa en los momentos de gran cambio, y esta sociedad vive momentos de cambio y por lo tanto está bregando con temas y con situaciones a las que hay que ponerle atención y dedicarles tiempo. Y se me ocurría que la mejor forma de tratar esos temas es teniendo en cuenta nuestros conocimientos fundamentales, primarios de la verdad. Y de eso es de lo que vamos a tratar de hacer hoy. Decía que este es un mundo cambiante, pero en realidad no hay que dejarse entretener mucho por eso. Esta sociedad, todos nosotros estamos convencidos que vivimos en un mundo acelerado, con más extraordinarios cambios que en ninguna otra época. ¿No es así? ¿No piensas tú que esta vida tuya es más agitada, más sorprendente, más novedosa y vertiginosa que cualquier otra época de la humanidad anteriormente? Bueno, debo decirte que eso mismo pensaba la gente en el siglo XIX o a principios del XX. Ellos estaban convencidos que esa época de ellos, que le dio el avión, el tren, el automóvil, la radio, era una época vertiginosa, tremendamente cambiante. Y con eso se emocionaban y se entretenían. Y se les colaban algunos temas también, los dejaban pasar, incluyendo las guerras mundiales. Nosotros también nos entretenemos muchísimo con esto de los cambios, sobre todo que nos apasionamos por la tecnología, ¿cierto? Es la tecnología que es una herramienta para nosotros, una bendición de Dios, pero que tiene algunos aspectos que van más allá de lo real, francamente. Por ejemplo, justo en esta semana veía yo uno de estos programas en que anuncian pues los avances tecnológicos, y veía yo una motocicleta de la Honda maravillosa. Esta motocicleta tiene un sistema, un mecanismo interno de equilibrio. Quiere decir que ella nunca se cae. Es de dos ruedas como todas, sin rueditas ni nada, pero nunca se cae. Permanece de pie. Excelente. Quiere decir que cuando estés en un semáforo manejando esa moto, no tienes que bajar los pies de la moto. Parece bien. Pero la cosa no se quedaba ahí. Esta maravillosa moto es capaz de seguir a su dueño. ¿Cómo? Me pregunto, sí, usted va caminando y la moto viene detrás. Imagínense que usted entra por ese pasillo con su moto detrás. Todavía yo no he podido averiguar para qué sirve eso, pero ciertamente es maravilloso. Y así nos pasamos la mitad del tiempo frente a situaciones que a veces realmente no tienen necesariamente sentido, pero que nos maravillan y que nos entretienen. Pero ahora vamos a tratar unos temas que son tal vez más profundos que estas situaciones que vivimos a diario, pero que es tiempo de que vayamos tratándolos. Voy a tratar solamente dos temas, y son esos que aparecen en pantalla: procreación humana, justicia y corrupción. ¿Por qué? Porque me parece que es de lo que estamos hablando en estos días. Y hay muchísima inquietud. ¿Y por qué no discutirlo en casa? ¿Y por qué no discutirlo aquí en nuestro ministerio? Ahora mismo en República Dominicana hay un encendido debate sobre cada uno de estos temas. De hecho, ambos temas están en justicia. El primero de los temas está en el Congreso Nacional, donde se está discutiendo pues una ley, y se están discutiendo los llamados causales
de interrupción del embarazo. Ahora mismo está en proceso. Y del otro tema, pues todo el mundo sabe que Dominicana está enfrentando unos procesos como no los había vivido antes frente a, en el sistema de justicia, tratando temas de corrupción de individuos que tienen el más alto nivel social, ministros, senadores, diputados, en fin, que estos temas pues nos inquietan, y pienso que no hay tanto misterio y que podríamos entender la posición de un cristiano frente a ellos si revisamos un poquito lo que sabemos, lo que creemos, por lo menos yéndonos a las fuentes primarias y fundamentales. Necesito el wish humano porque el mecánico no está funcionando. Gracias. Casi siempre hay que encenderlo para que funcione, eso es verdad, eso es verdad. Nada es perfecto. Amigos, yo voy a llamar la atención sobre una de las cosas primarias que aparecen en la Biblia: el pacto entre Dios y Abraham, es decir, entre Dios y esta gran familia que somos la humanidad. En pocas palabras se puede definir como Génesis 22:17 lo hace: bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. La gran oferta, la gran bendición que hace Dios en el pacto a la humanidad es la de multiplicarse, la de extenderse y la de crecer, pero no moderadamente, pero no planificadamente, pero no inteligentemente, sino como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Y usted que ha ido a la playa sabe que hay mucha arena en la playa, como tantas estrellas hay en el cielo. Por tanto, el mensaje parece muy claro. Bueno, uno dice, está bien, pero el Viejo Testamento se escribió en una época en que el mundo estaba despoblado, eran unas cuantas tribus nómadas las que habían, y Abraham era un jefe de una de esas tribus, y por tanto, para ellos, crecer y multiplicarse era lo fundamental. La herramienta básica de trabajo, ¿quién era? Los hijos. Por lo tanto, es lógico que eso pasara, pero eso era entonces. Ahora la cosa es distinta. Ahora tenemos que ser más racionales, ¿verdad que sí? Tenemos que estar atentos a los recursos de que disponemos antes de pensar en eso de crecer y multiplicarse. Eso no es tan fácil. La cita está muy bonita, pero ir a la escuela cuesta. Los uniformes cuestan, todo cuesta mucho dinero. Pero el Viejo Testamento, del que estamos hablando, como que insiste en el tema. Entonces yo encuentro no la oferta de Dios, sino un mandato. Y ese mandato dice, está en Génesis 9:7: pero ustedes fructifiquen y multiplíquense, procreen abundantemente en la tierra y multiplíquense en ella, reitera. Otra vez, más adelante, ya a nivel de los profetas, dice Jeremías, oigan esto, más claro todavía: cásense y engendren hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y den maridos a sus hijas, para que ellos paran hijos e hijas, y multiplíquense y no se hagan pocos. Bueno, me interesó mucho Jeremías porque él añade a ese ímpetu de crecimiento que según el Viejo Testamento es divino, ese ímpetu de multiplicación y de extensión de la humanidad que según estas ideas fundamentales es bendición divina. Le añade que no seamos pocos, mejor aún, que no nos hagamos pocos. Eso se va a explicar mucho mejor con algunos casos que vamos a ver nosotros en lo adelante. Ustedes pueden estar viendo en pantalla, están viendo
el mapa de Europa, pero en ese mapa hay varias naciones que están pintadas de rojo. En esas naciones se está dando un fenómeno muy interesante, y es que ellas no están orientadas, claro que no, en términos nacionales, en términos de la planificación de sus recursos, y a veces ni siquiera en términos de la intimidad familiar, por estos viejos valores. No, señor. En estos países pues abunda la racionalidad. Claro que sí, todas las cosas se programan a 20, 30, 40 años. Y se estudia el impacto social de cada cosa que se pueda hacer en beneficio de las mayorías, en la prosperidad, el progreso y el desarrollo. Claro que sí, se estudian muy bien las cosas. Así han ido desarrollando esa conciencia que se llama el laicismo, una conciencia laica que su fe la tiene puesta en la razón humana, en esta capacidad nuestra de pensar y decidir cosas, lo cual es innegable. Tenemos muchísima capacidad de razonamiento, pero el laicismo pone en esa capacidad del hombre toda su fe. ¿Qué ha venido pasando con sus programas de población? Bueno, que decidieron limitar el crecimiento de la población para augurar la prosperidad y para que todos los recursos alcancen mejor. Se comenzaron a hacer una que otra campañita para reducir esto de los crecimientos de la reproducción de las familias, y fueron bastante exitosos. Pero además le vendieron a la sociedad la idea del éxito empresarial, el éxito profesional y el éxito personal que no esté ligado a la familia y al éxito de la familia, sino al éxito personal. Es decir, si tú en Europa quieres dedicarte a las finanzas, quieres ser médico, quieres ser ingeniero, entonces deberías estar dispuesto a dedicarte a tiempo completo, en cuerpo y alma. Y en la prosperidad financiera o en la fama que alcances, en el prestigio que alcances en tu profesión, ahí está centrado tu éxito y presumiblemente tu felicidad también. Sin embargo, lo que ha venido a acontecer, los resultados de esta forma de pensar, traen sus problemas, significan problemas. Porque lo que significa la mancha roja es que estos países, la gente se está muriendo y los reemplazos vienen en menor cantidad que los que se van. Eso quiere decir que hay más muertes que nacimientos. Y caramba, ellos no contaban con eso. Porque lo que está pasando es que su población está programándose para su autoextinción, está pacíficamente destruyéndose. Toda esta cultura fabulosa que han creado los franceses, los alemanes, los españoles, los húngaros, serbios, toda esa fabulosa cultura milenaria está llamada a quedarse sin la representación de sus autores, de sus herederos, porque ellos están desapareciendo como nación. ¿Qué pasa con el espacio que están dejando? Bueno, afortunadamente, gente de partes más pobres de Europa, Europa del Este, se muda para allá. Gente del África atraviesa el Mediterráneo. Latinos, hindúes, en fin, gente de muchas partes del mundo se va moviendo hacia estos países que se están muriendo en términos poblacionales. Es decir, que dentro de algún tiempo la población en esos países será mayoritariamente de origen, de procedencia extranjera. No falta mucho. Estamos hablando de fechas tan cerca como que en el 2050 la población promedio de Europa, el individuo promedio de Europa va a tener más de 50 años. Ustedes se dan cuenta, eso, imagínense un poco, que usted vaya a un país y donde quiera que usted vaya, reuniones en la calle, en los restaurantes, en los partidos de fútbol, la gente que usted vea sea de 50 años o más. Eso se me parece a mí a Unity después que los jóvenes de la alabanza se van.
no es buena idea, no es buena idea. Los jóvenes debe haber siempre juventud y renovación, es imprescindible. Pero así será dentro de poco tiempo en Europa. Entonces yo me pongo a pensar, caramba, tal vez la vieja fórmula de crezcan y multiplíquense tenía un sentido. Tal vez por no aplicarla hay algo valioso, tremendo que se está perdiendo. El otro día vi yo un equipo de fútbol británico, creo que era el Manchester, y presentan a los jugadores. Todos eran británicos, claro, pero la minoría eran de apariencia británica. Es decir, estaban los británicos de origen brasileño, los británicos de origen africanos, los británicos de origen latinoamericano, y en una cosa tan pequeña como un equipo de fútbol ya eran mayoría. Claro, en América Latina se juega el fútbol como en ninguna otra parte, ¿verdad? Y los africanos son muy talentosos dándole al balón, pero ya eso es un síntoma de que hay un reemplazo social por obviar y por pensar que tal vez sea muy viejita esa forma de pensar de que hay que crecer y multiplicarse. Hay otro caso. Este caso es más famoso, muy conocido. El caso de los chinos. Ustedes saben, los chinos no solamente son tremendamente, digamos, no solamente hicieron un gobierno por muchos años laico, sino revolucionario. Hicieron una revolución en los años 50 y entonces dirigieron todos los aspectos de la sociedad de manera centralizadas desde el Estado. Entonces se llegó a imponer con los años una política de Estado para restringir el número de crecimientos, hasta llegar en los años 70 establecer que había que crecer solamente y como máximo un niño por familia. Uno piensa, bueno, pero los chinos son tantos que a lo mejor esa idea no estaba desencaminada. Lo que más en el mundo son chinos, son 1.000 millones de gentes. Así que eso parece sensato. ¿Cómo usted gobierna 1.000 millones de gente? ¿Cómo se asegura de que coman, que se vistan, que se eduquen? Parece sensato, ¿verdad que sí? Y lo hicieron. Parece más sensato que aquello de que den sus hijas y sus hijos, que crezcan, que se multipliquen en cantidades como estrellas y como arena. Sin duda que sí. Pero ¿qué ha pasado en China? ¿Qué ha pasado? Bueno, que ahora la mayoría de los chinos son mayores. Los jóvenes escasean. Y entre los jóvenes, la gran mayoría son hombres. Insólito. ¿Qué ha pasado? El equilibrio natural se rompió, porque si tú puedes tener un solo hijo y además te dan las facilidades de la tecnología para tú saber si es hembra o es varón, entonces tú eliges cuál nace y cuándo nace. Y fue lo que pasó. Y la mayoría elegía por razones culturales, por razones de costumbres y de ventaja que naciera el varón. ¿Y qué pasaba con la hembra entonces? Bueno, es un método sencillo, pulcro, que se llama interrupción del embarazo. Y así se resolvió el asunto, hasta que la familia quedara contenta cuando por fin quedaba la mujer embarazada de un machito. Entre ese momento y la actualidad, en que los chinos se dieron en la cabeza y dijeron, caramba, qué desastre lo que estamos haciendo, y han comenzado a darle vuelta atrás a esa política. Pero ahorita, fue en el 2015, que establecieron que ya no sea un hijo, sino 2, para ir aumentando progresivamente el asunto, pero se han dado cuenta que estaban en medio de una tragedia demográfica de la más amplia proporción, tremenda. Pero entre el matrimonio, el que haya un solo niño, a que hayan solo 2, ¿ustedes saben cuántos niños han dejado de nacer? 400 millones de chinitos. 400 millones de niños que nadie los mató. No, que no nacieron. No es lo mismo. Bien. Yo me pongo a pensar, caramba, cuántos músicos, cuántos cantantes, cuántos artistas,
cuántos técnicos, cuántos obreros que nos perdimos. ¿Cuántos barrios chinos que no se van a inaugurar en ninguna parte del mundo? ¿Cuántas tiendas así de Expreso Jade que no se abrirán? Es insólito, es muy duro lo que está pasando. Y vuelvo a decir que nuestros principios básicos, si hubieran sido conocidos por los chinos y hubieran sido respetados, no enfrentaran esa situación. Curiosamente, el líder de la revolución china se llamaba, ustedes saben, Mao Zedong. Siempre dijo, eso de controlar a la población no está bien, que seamos muchos es una gran ventaja. Pero como pasan las cosas, no todo lo que pasa en el gobierno es por los líderes. A veces el líder tiene que ceder a los sectores, a las mayorías, a los grupos, que terminan decidiendo con inteligencia y con racionalidad lo que mejor conviene hacer. Ese afiche que aparece en pantalla es parte de la campaña de promoción de las ventajas de un hijo único. Es decir, que un hijo único produce familias más bonitas, todos rosaditos, en buena salud y todos felices. Hay dos mandamientos que dice el Maestro Jesús que nosotros debemos seguir. Él también parece que le gustaba irse a lo que es simple, a lo que es elemental, pero que es un verdadero principio. Y Jesús les dijo a quienes querían saberlo, a quienes le preguntaban, que en realidad podríamos hablar de que la humanidad, esta gran familia, debe seguir dos principios, dos mandamientos, y que eran bastante sencillos de explicar. El primero de ellos era amar a Dios sobre todas las cosas. Bien, está fácil. Y el segundo de ellos, decía él, es similar al primero: amar a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes se han preguntado por qué el segundo dice Jesús que es similar al primero. ¿Cuál es la similitud entre Dios y el prójimo? Como que la diferencia es grande, ¿no es así? ¿Cuál es la similitud? ¿Por qué dice Jesús que el segundo mandamiento es similar al primero? Bueno, por la razón, espero que tú la tengas bien clara también, es sencilla, porque amar a Dios y amar al prójimo son manifestaciones del amor divino en ti y en tu conciencia. Tú no puedes amar a Dios y no amar a todos los demás, y a todos los demás, y a todo lo que manifiesta la presencia de Dios sobre el planeta Tierra. Eso incluye la gente, incluye todos los animales, incluye, sí, Carmen Fe, todas las cucarachas, todos los mosquitos, los lagartos, todas esas criaturas que a mucha gente asusta. Amar es entonces el grandísimo mandamiento que explica el Maestro. Pero en nuestro libro de referencia, nuestras verdades fundamentales, encontramos 10 mandamientos. Sin embargo, es cierto lo que dijo Jesús, todos ellos son una aplicación de esos dos principios. En realidad, los mandamientos en sí mismos no son un principio, sino la aplicación de esos principios, de esos dos principios que el Maestro Jesús enumeró. Aquí están los primeros 5. Yo usé la estrategia de dividirlo en 2 grupos, porque cada vez que se trata de repasar los mandamientos, tiene uno la mala costumbre de comenzarse a examinar en su propio cumplimiento. Entonces mejor verlo de 5 en 5, porque siempre es como un apuro. ¿Qué no te pasa? Yo siempre veo los mandamientos con ese cuidado, mejor en grupos. El primero de ellos, que ames a Dios sobre todas las cosas, que no digas el nombre de Dios en vano, que santifiques las fiestas, que honres a tu padre y a tu madre. Y el último dice, no matarás.
El sexto dice, no cometerás actos impuros. Y el séptimo dice, no robarás. Más elegantemente lo uso más adelante, no hurtarás, que es más polite, más social. No darás falsos testimonios ni mentiras. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. No codiciarás los bienes ajenos. Viene de 10, es el número 10, pero es la raíz del séptimo, en buena manera. De estos mandamientos, yo he preferido sacar solamente 2 de ellos. 2 de esos 10 mandamientos, así como seleccioné también 2 temas solamente de actualidad, de los muchos temas de la actualidad, para tratarlo entre nosotros. Y estos 2 mandamientos son los que me parecen a mí que están relacionados con esos 2 temas de los que les hablé: lo de la procreación en la raza humana y los de los asuntos de la justicia dominicana. Pero como el tema para mí se comienza a poner muy serio, en este momento yo quisiera que habláramos de algo bonito y elegante un ratito, porque en definitiva de lo que estamos hablando de esa gran familia que es la humanidad. Y hay una canción muy bonita de Enrique Félix que trata de ello, y que nuestros músicos y cantantes pues han tenido el gesto de prepararla para nosotros. Ser parte de una familia, compartir con los abuelos, es vivir aquí en la tierra, un anticipo del cielo. Nada, 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 no hay lugar como el hogar. Nada, 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 no hay lugar como el hogar. Con el amor de una madre, la protección del papá y la risa de los niños, no hay mayor felicidad. Nada, 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 no hay lugar como el hogar. Nada, 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 no hay lugar como el hogar. Nada, 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 No hay lugar como el hogar. Nada, 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 no hay lugar como el hogar. alrededor de la mesa, compartiendo la comida, en presencia de Jesús está la familia unida. Y cuando llega el domingo, que es el día del Señor, celebramos todo justo en sagrada comunión. Nada, 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 no hay lugar como el hogar. Nada, 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 no hay lugar como el hogar. Conservando las más puras y más bellas tradiciones, como el jardín donde brota el rosal de los valores, que perfuman el ambiente de toda la vecindad y se propaga llenando de amor a la humanidad. Nada, 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 No hay lugar como el hogar. Nada, 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 nada,
Ojalá se escuchara mucho esta canción en Alemania, Hungría, todos esos países que son campeones de la disminución de sus familias, que nada hay como el hogar. Pero bueno, les decía que vamos a aplicar solamente 2 de los mandamientos a los temas que anteriormente definimos. En realidad hay un caso sincrónico con el 2, por eso lo destaco con azul, porque hablamos de 2 temas, hablamos de 2 mandamientos, hablamos de 2 principios que señala Jesús como los fundamentales. Los temas que escogemos, claro que está, que son ese de no matarás y no hurtarás. A ver, lo primero que tenemos que saber es que un principio, y en este caso el principio manifestado a través de una ley, es un ente activo que tiene vida y que permanece y que siempre es. Es decir, tú puedes esto interpretarlo como tú quieras. Puedes interpretarlo en blanco y negro, puedes buscar medias tintas, puedes buscar justificaciones, pero la ley sigue siendo la misma. Y la ley dice, no matarás, y la ley dice, no hurtarás. Entonces usted puede haber matado o hurtado en determinadas condiciones que sean atendibles. Así, por ejemplo, la justicia a una persona que mata a otro que lo ha atacado y que lo puso en peligro la propia vida, la justicia no lo perdona, ¿sí? No paga ninguna culpa. Pero esa es la justicia de los hombres. Lamento decirlo, porque la ley sigue siendo, no matarás. Entonces tú me dirás, bueno, entonces la justicia de los hombres es más justa que la justicia divina. Y yo te diría que la justicia divina es perfecta. Porque la justicia divina no atiende a las circunstancias, no atiende a las implicaciones del sitio y las motivaciones, no. La justicia divina está centrada en la conciencia del individuo y la necesidad de su crecimiento. Hasta que el individuo no supera ese crimen, es sujeto del cumplimiento de la ley. El Padre tiene para ello una ley más grande, que es la del amor y la misericordia. Y aquel que se ve involucrado en un crimen tiene que recurrir a la misericordia divina, independientemente de las circunstancias que parecen apoyarle en eso, porque la ley es, no matarás. Ustedes han visto que en un barrio atrapan un ladrón. ¿Qué cosa despreciable es un ladrón? ¿No es cierto? Se mete en tu casa, se lleva lo que te ha costado tanto esfuerzo conseguir, incluso si tiene oportunidad hace daño a la gente, hasta matando gente. Entonces agarran a este individuo despreciable, lleno de ira, y lo matan. Pasa con muchísima frecuencia, no es nada extraño. Y yo te pregunto, entonces para ellos, los que indignados, hastiados de tanta violencia, tanta delincuencia, lo mataron, ¿se aplica la ley? ¿Vale la ley? Te puedo decir que cada uno de ellos es un homicida. Al que mataron el ladrón, pero ellos son homicidas. Y si la ley humana no los juzga como tales y se hace la que no ve, entonces la ley divina sigue aplicándose. Y es necesario que cada uno de ellos conociera a Dios. Es necesario que cada uno de ellos encontrara a alguien que le hablara de Cristo para que tuviera salvación frente a las consecuencias de su delito. Porque la ley se cumplirá. Cuando Grecia estaba dividida en 2 sociedades fundamentales, una de ellas se llamaba Esparta. Esparta era una sociedad que estaba organizada para la guerra y de hecho llegaron a fundar un imperio, eran muy exitosos en materia de guerra. Tenían un secreto para tener los guerreros más bravos y más aguerridos de todo el mundo clásico.
¿Saben cuál era? El control de la familia. La familia estaba obligada a presentar a sus recién nacidos a un consejo de ancianos que revisaba al tiguerito o a la tiguerita de arriba abajo hasta que efectivamente fuera perfecto. Sobre todo los varones, es decir, que fueran aptos para la guerra. Uno que nacía medio cojito no funcionaba como soldado. Uno que no veía bien no funcionaba como soldado. Uno que estaba mirando para arriba como distraído no funcionaba como soldado. Así que lógicamente por el bien de la nación, el progreso y el éxito militar eran sacrificados, sencillamente sacrificados. Y eso es todo. De Esparta no queda nada, definitivamente. Claro que no. Su propia violencia barrió con ellos. La ley se aplica a veces de manera implacable. Entre nosotros discutimos sobre ese tema tan bonito que se llama tan elegantemente la interrupción del embarazo. Y yo me pregunto, ¿y si lo comparamos con la ley? Crece y multiplícate, no matarás. ¿No podríamos llegar a unas conclusiones que sean un poco de consenso? ¿No podremos llegar a unas conclusiones que son antipáticas y duras? A mí me tiene realmente emocionado llegar a tales conclusiones y a romper el aparente consenso y lo que parece estarse convirtiendo en popular, y decirles que hay mucho engaño y hay mucha falsedad en este asunto. ¿Tú crees que el problema de la muerte de nuestros infantes antes de expresarse como criaturas vivas es por defensa de la salud de la madre? ¿Tú crees que el problema es ese? Yo te voy a decir sinceramente, pamplinas, mentira. Porque en este país dominicano están muriendo, yo saqué la cuenta según las estadísticas de la ONU, unos 700 niños al día, porque son entre 85,000 y 100,000 niños, hasta 150,000 que mueren en procesos de interrupción del embarazo. Entre esos 150,000 niños que mueren cada año, ¿cuántas madres estaban en riesgo de perder la vida? Te diré que algunas de ellas estuvieron en riesgo de perder la vida, pero por haber provocado la situación. ¿Se dan cuenta? El verdadero problema de la sociedad que suele, como los monitos aquellos, taparse los ojos, los oídos y la boca, es que no quiere ver que el problema está en el hogar. Porque lo que está pasando es que nuestras niñas, no uso el título como una referencia, como una alegoría, niñas, impúberes, menores de edad, son las que están quedando embarazadas en esa cantidad abrumadora. Por lo tanto, cuando hablamos de interrupción del embarazo, estamos hablando de una solución social para sus padres y para sus allegados, sencillamente. Dice una líder femenina que escuché en la televisión: nosotros estamos defendiendo estas causales que ha presentado el presidente, porque es lo que podemos lograr ahora, pero la meta es el pleno ejercicio de los derechos reproductivos de la mujer. Yo digo, caramba, los derechos reproductivos de la mujer, otra mentira, porque hasta donde yo sé, cada niño ha sido engendrado por un hombre y una mujer, y tienen derecho los dos. Pero peor aún, mayor aún, y el que va a nacer no tiene sus derechos. Ha habido problemas, ha habido inconsecuencias. Esta niña nunca tuvo cabeza y salió embarazada a los 14 años. ¿De quién es la culpa? Casi siempre es un adulto el que tiene relaciones, el que está con la niña.
Pero ¿quién paga la culpa? ¿Quién paga los platos rotos? ¿Papá? ¿Mamá? No. Proponemos que sea el niño. Hay algo que no está bien en este asunto, o hay algo que está muy mal. No hurtarás, para que dejemos las cosas ahí, dice la segunda, y además porque es tiempo de que nos acerquemos al final. No hurtarás, dice la segunda norma, el segundo mandamiento que tengo en pantalla. En estos momentos en que estamos viendo juicios pasar, percibo que la gente tiene una gran preocupación, y es que la justicia no se cumpla. Tenemos necesidad de que la justicia humana, dominicana, actúe como tal, pero estamos preocupados, no tenemos fe en que se cumpla. Y nuestra preocupación es tan grande que nos hemos dedicado a reemplazarlos. Y nosotros somos ahora los fiscales. Estamos todos los días presentando pruebas y estamos cada día elevando acusaciones. Y muchos de nosotros ya hemos terminado con ese juicio y hemos dictado condena hace tiempo. ¿Por qué la ansiedad? Porque a ti, hermano y unitero, esa ansiedad no te luce, no te corresponde, porque a ti te corresponde la paz de espíritu que da conocer la ley divina. Y tú conoces la ley. No hurtarás. No busques más culpa, no busques más castigos. Existe la ley y la ley está establecida y se cumple. Pudiera la justicia exonerar a todos los que han sido acusados. A lo mejor son todos inocentes, pero podría también liberar a quienes no sean tan inocentes. Sí, somos humanos y somos un país que está aprendiendo apenas a conocer los beneficios de la ley. De la ley humana apenas estamos comenzando a descubrirlo, pero conocemos la ley de Dios y sabemos que es perfecta, y por tanto, aún la ley humana fallara, la ley de Dios se cumple. Quiero decir entonces que todo el que se equivocó, que todo el que metió la pata tiene seguro un grave castigo de parte de Dios. ¿No? Mentiría. Tiene segura la actuación de la ley, porque lo que tenemos todos seguro de Dios es su grandísimo amor. Y a lo que tú andas condenando y presentando pruebas, Dios los está alentando y los está apoyando. Y para Él no son acusados. ¿Sabes qué son? Sus hijos. No te pierdas en eso. No camines en camino contrario. Anda y aprecia la voluntad de Dios. Porque Dios les dice, hijos míos, superen sus faltas, comprendan sus errores y enfrenten lo que su ley, la ley de su país y de su sociedad, tiene estipulada para estas violaciones. Pero comprendan que el amor mío, el amor de Dios, está contigo, que yo te apoyo. Y que cuando esto pase, cuando esto termine, no estarás destruido, sino que habrás crecido, serás mejor persona. Te parecerás más a mí, estarás en mejores condiciones de disfrutar todo lo bueno que yo te doy. Y eso quería decir Jesús cuando decía que los dos principios son similares porque tienen que ver ambos con el amor. Y eso es lo primero. Amigo, amiga, cuando vamos contrario al amor, siempre vamos contrarios a Dios. Vamos en sentido opuesto. Termino con dos citas bíblicas, con dos menciones de la Biblia. Una sobre el Viejo Testamento y una sobre el Nuevo. Léanse la cita, por favor. Mi mano será firme con él, mi brazo también lo fortificará. No lo avasallará enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Es una oferta de Dios que te presenta el Viejo Testamento. En ese lenguaje antiguo,
Uno como unitero le haría varios arreglos, ¿verdad? Pero es directo y es sencillo. ¿Saben por qué para mí es importante, fundamental? Porque hubo un momento en que yo confronté también problemas, y muy graves, en mi vida de profesión y en mi vida de administrador también. Y esos problemas eran avasallantes y parecían no tener solución, sino entre mala y muy mala. Entonces doña Monina me regaló esta cita. Y es antiquísima, es un salmo. Los mismos salmos que Jesús cantaba con sus discípulos, los mismos salmos que oraban los hebreos y los judíos. Y ese salmo, yo puedo decir, que expresa a cabalidad lo que está sintiendo Dios por ti ahora. Dios no tiene hacia ti una posición de indiferencia. Si te sientes el favorito de Dios, créetelo, eres su favorito. Y cuando tienes problemas, está fortificándote, está levantándote y está luchando contra tus enemigos. ¿Sabes quiénes son tus enemigos? Todas las circunstancias, pero todos los pensamientos que te condujeron al problema. Porque en problema usted puede sentirse la víctima, pero algo tuvo usted que ver con eso. Y Él está ayudándote a luchar contra todos sus enemigos, te da fuerza para vencerlos. Estas son fórmulas viejas que les estoy recordando, que tú conoces bien, para enfrentar tu vida de hoy y para juzgar con recto juicio. Y yo digo que todo lo que dice el Viejo Testamento vale, y todo lo que dice la ley está establecido. Bueno, en realidad no lo digo yo, me lo ha enseñado el Maestro. Él nos ha dicho: no piensen que he venido para anular la ley o los profetas. No he venido para anular, sino a cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. ¿Conoces la ley? ¿Conoces los principios? Actúa en consecuencia de ellos. Con ellos valora tu vida y valora la vida y las circunstancias de los demás. Y en uno y en otro caso, hazlo siempre desde la perspectiva del amor. Dios nos ha bendecido. Gracias por su atención.